Bienvenidos al podcast de Activist Planet, un portal enfocado en crear conciencia acerca de la importancia del medio ambiente, la lucha contra los efectos del cambio climático, derechos de los animales, derechos humanos, sustentabilidad y mucho más. ¡Ho, ho, ho! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Juan Carlos, saludándolo desde Boston. Hoy día, en este episodio, voy a analizar un artículo muy interesante que encontré en internet, que es acerca, bueno, entre otros artículos, que se acerca de, ahora que se avecina la temporada navideña, en muchas regiones del mundo, al menos acá en la región en Estados Unidos, muchas personas, muchas familias optan por comprar árboles de Navidad reales. Entonces, y hay otras personas que optan obviamente por comprar uno falso, o sea, no de fantasía, como le llaman, ¿no? Entonces, el propósito de este podcast es analizar. Yo no soy científico, nada por el estilo, pero sí me gusta comunicar. Eso es lo que tengo que tener en claro y poner en claro a todos, que yo no soy científico. Este podcast es netamente informativo, de analizo y curo contenido que me parece interesante y espero que te parezca también a ti. Entonces, un artículo muy interesante que habla acerca de que a medida de que la crisis climática empeora, si es bueno comprar un árbol real o uno de fantasía o falso. Entonces, es la temporada navideña, ¿verdad? Y en medio de las listas y tareas pendientes, muchas personas se están preparando para la Navidad. Sin embargo, estas Navidades van a ser diferentes por el tema del COVID. Muchas compras serán realmente online y las reuniones, obviamente las cenas serán muy familiares o inclusive mucha gente la pasará solo. Entonces, muchas personas una vez más se preguntan si es mejor para el medio ambiente comprar un árbol de Navidad artificial u optar por uno real. Entonces, una buena pregunta, porque al estar en el medio de una emergencia climática, el hecho que tengamos COVID no significa que tampoco exista en temas pendientes o problemas en el cambio climático en las diferentes regiones del mundo. Entonces, algo que es interesante que las personas, los compradores, consumidores, etcétera, somos cada vez más conscientes de nuestro impacto, ya sea como sociedad o nuestro impacto personal en el medio ambiente. Entonces, es muy probable que muchos de nosotros pensemos en el cambio climático al hacer compras durante el año. Entonces, el tema va a ser bastante crítico y bastante interesante. Entonces, tiene sentido preguntarse si dejar árboles que sigan creciendo sin cortarlos, obviamente, supondrá o no una mejor contribución a la lucha contra el cambio climático. Es algo interesante a pensar. Un árbol natural, al parecer estoy investigando, de tamaño mediano, vamos a decir de 2 a 2.5 metros, o sea, el clásico que se usa en Navidad, que vendría a ser entre 6 y 8 pies, tiene una huella de carbono aproximadamente de 3.5 kilogramos de dióxido de carbono, que es equivalente más o menos a lo que es lo mismo conducir un auto por 14 kilómetros. Ese es más o menos el promedio. Esta huella de carbono que todos producimos y tenemos aumenta drásticamente si el árbol, por ejemplo, si has comprado un árbol de Navidad natural, lo envías a la basura. Entonces, ¿por qué? Porque al descomponerse produce metano, un gas de efecto invernadero muy potente y quizá más potente que el dióxido de carbono. Y esto generará, obviamente, una huella mucho mayor, cercana a los 16 kilogramos. O sea, se va de 3.5 a 16, si es que lo tiramos a la basura, de CO2. Si el árbol se convierte en abono, vamos a decir, si después que termina la temporada navideña y en lugar de tirarlo a la basura, o dejarlo en la intemperie que se pudra, este árbol podría convertirse en abono, o si se recicla,
una práctica que la gente hace mucho en ciudades grandes e importantes, la huella de carbono podría bajar. Entonces, algo interesante que, por ejemplo, a diferencia de otras regiones, yo creo que esto es un tema cultural. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, en la parte de New England, donde yo vivo, en Boston, en Massachusetts, Maine, etcétera, es algo normal que se vaya a comprar días antes de la Navidad un árbol real. Entonces, es algo pues tradicional. Entonces, si te pones a pensar, el tema del cambio climático también tiene que ver con temas culturales. Entonces, es ahí muy importante qué es lo que se debe hacer, o no debe hacer, sino qué deberíamos hacer o pensar para poder tener un mejor planeta y contribuir a reducir los estragos que causa el cambio climático. Entonces, por ejemplo, ese es el caso del árbol natural. El caso del árbol artificial normalmente la vida que tiene al parecer es de entre 10 y 12 años para que coincida con la huella de carbono de un árbol natural, ¿verdad? Al final de este árbol natural que estábamos hablando, cuando se pudre, tiene más o menos este árbol artificial que pasará entre 10 y 12 años para que coincida con la huella de carbono, ¿verdad? En cambio, en comparación a un árbol, por ejemplo, un árbol artificial de 2 metros, del mismo tamaño del natural, tiene una huella de carbono de aproximadamente 16 kilogramos, o sea, lo tiene más alto, basándose obviamente en qué está compuesto este árbol de fantasía o falso, ¿verdad? Entonces, en este se utilizan muchos materiales que tienen que muchos de ellos tienen problemas de vamos a decir, son difíciles de reciclar y algunos deben evitarse. Por ejemplo, uno de estos es el cloruro de polivinilo, que es un derivado de plástico, es el derivado de plástico más versátil. Entonces, uno de estos árboles artificiales son producidos con este. Entonces, el tema acá es que este material es muy difícil de reciclar y sugieren que se debería evitar. Entonces, estos árboles de polietileno, ¿no? ¿Verdad? También tienden a ser un poco más realistas en comparación con los de polivinilo, algunos que tienen este ingrediente, y obviamente tienen precios más altos. Entonces, como puedes ver, es un tema ahí de qué hacer. Entonces, la gran mayoría de árboles artificiales son producidos en China. Como tú sabes, China es uno de los países con altos grados de polución, ¿verdad? Quizá uno de los más grandes con China y también Estados Unidos. Entonces, el envío de estas fábricas, del material de este árbol, que son tan lejanos, que se encuentran en la China, estos artificiales, aumenta la huella de carbono. Entonces, por todo el proceso que pasa. Entonces, ahí hay que tener en cuenta qué hacer, ¿verdad? Entonces, hay una forma muy interesante. Reciclar los materiales en árboles artificiales es tan difícil, es no una práctica muy común, es muy difícil. Entonces, eso hay que analizar también a la hora que te dices, ok, es tiempo de comprar un árbol nuevo, ¿qué hacemos? Entonces, es ahí donde entra la decisión. Porque también, si es un árbol viejo de plástico, lo van a tirar a la basura. Entonces, ¿qué viene? El material que está hecho van a ser muy difíciles de poder reciclarse o que tengan una otra vida o que le den un otro uso. Entonces, ese es un tema a tratar ya que se viene la Navidad, ese es por la razón de este episodio. Ahora, en Canadá, los canadienses tienen una mentalidad ecológica bastante interesante del impacto que tienen ellos o que pueden tener al momento de elegir. Pero también están en juego otros factores. Entonces, por ejemplo, los árboles reales, por el tema aunque no lo creas, por el tema de los incendios y todo esto,
son más escasos y caros. Entonces, al ser escasos, obviamente el precio va a subir. En los Estados Unidos yo he ido a comprar con amigos y para la casa árboles. Hay árboles de todos tamaños. Obviamente no vas a meter uno completo, pero de promedio, más o menos de 1,60 m, 1,70 m, y si es que depende del tamaño de tu sala, etcétera, es el promedio. Y cuestan entre 70 y 80 dólares, un poco más. Entonces, es el precio promedio. A veces ha habido de 65, 60, pero menos de eso no lo he visto. Y obviamente algunos otros más caros, más frondosos, porque también vienen con unas, le llaman pines acá, que son una especie de adorno natural del mismo árbol. Entonces, esto es interesante a tenerlo en cuenta. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, la escasez, el clima cálido, el exceso de lluvia ha contribuido a que ocurra también un poco de que se presente un poco de escasez en los árboles. Entonces, como lo mencionaba, el tema de los incendios forestales ha dañado y ha destruido granjas, o vamos a decir, granjas no, campos de cultivo donde específicamente se cosechaban y se sembraban estos árboles que duran cierto tiempo para poder crecer y que obviamente y tenerlos en la condición que nosotros queremos justo para la temporada de Navidad. Entonces, el tema del cambio climático, por ejemplo, ha afectado que estas plantaciones se vean afectadas, por ejemplo, en Oregon, en los sitios, en la frontera con Canadá, ¿verdad? Y acá mismo también en Massachusetts, en Maine, donde normalmente se presentan estos tipos de árboles. Entonces, esto, ¿verdad? Al ser dañado, ya sea por las olas de calor, etcétera, mataron estas semillas, mataron estos árboles. Entonces, el suministro va a ser un poco difícil también en los años por venir. Ahora, algo interesante, el cambio climático probablemente exacerbará estos factores, mucho más, ¿verdad? Y podría hacer que los precios suban. Entonces, el acceso va a ser un poco más difícil. Entonces, ¿qué hacer con una situación cultural? Compro, está $200 un árbol, pero tengo uno de $15 falso. Pero el de $15 puede dañar más al planeta que el de $200. Entonces ahí viene un tema bastante interesante. Entonces, por ejemplo, hay investigadores también que han descubierto que las plagas, no solamente el calor y otras cosas, están afectando la industria de los árboles de Navidad, por ejemplo, en este caso en Canadá. Entonces, y esto se da un aumento por el tema del calentamiento ¿no? los climas más cálidos y el uso también en las plantaciones de algunos químicos. Entonces, en Canadá, algunas empresas están recomendando a los consumidores o advirtiendo que si desean comprar árboles naturales, compren con anticipación, porque muchos vendedores, muchos productores tienen un inventario muy limitado causado como lo mencionaba, por el tema de los incendios, las heladas y los daños por insectos, como lo mencioné hace un minuto. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Obviamente el tema de accesibilidad y de poder comprarlo también ha afectado el tema de la economía, más aún con el tema del COVID. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, pero eso no implica de que la gente quiera pasar una Navidad de acuerdo a sus posibilidades en la actualidad. Entonces, ahí el tema. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si tú quieres comprar los árboles de hoy, ahora mismo estos árboles han sido plantados hace más o menos 10 años. Entonces, eso más o menos lo que demora, en crecer. Entonces, viene un montón de factores que parece muy fácil, pero tienen un impacto bastante grande. Entonces, hay gente que quizá no va a tener el alcance de esto. Entonces, ¿por qué? Porque también la demanda se va a ver afectada. Entonces, al no haber demanda, obviamente van a reducir la cantidad de árboles plantados y va a haber escasez en el mercado justo para la temporada de Navidad. Entonces, algo interesante, por ejemplo, la Asociación Canadiense de Cultivadores de Árboles de Navidad mencionó que se ha reducido en los últimos 15 años de 300 miembros que tenía a unos 80 en la actualidad. O sea, es decir, alto porcentaje quebró
o ya no se dedican más a este tipo de negocio. Entonces la pregunta ¿es hora de ya no tener árboles de Navidad reales? Yo estuve preguntando a amigos acá en Estados Unidos. Justo ahora pregunté a dos personas, a una mamá y a una hija, y los dos me dijeron naturales. Y me dijo, los artificiales no me gustan, se ven falsos, valga la redundancia, los artificiales. Es mucho más bonito llegar a tu casa en temporada de Navidad y oler el pino. Es algo bastante tradicional acá en los Estados Unidos. Acá en la casa también compramos el, el natural, los pequeños, porque también es de adorno. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Yo me orientaría por comprar árboles naturales. Entonces, ¿por qué? Porque eh, si, siempre y cuando el árbol, una vez que termina la temporada, quizá lo puedas cortar con el hacha, quizá te pueda servir la madera, la dejas secando y la pones después para la leña, o quizá lo puedas utilizar si es que haces parrillas, una parrillada, o quizá plantarlo en tu casa, si es que tienes el espacio, o replantarlo, si es que se puede, ¿verdad? Entonces yo no soy especialista en esto de jardinería, pero eso es lo que ocurre. Entonces, eso es lo que yo pienso y estoy analizando este artículo muy interesante. Entonces, ¿por qué? Porque una vez más el tema de árboles de plástico o falsos o de fantasía, obviamente están dañando eso. Y otra cosa más, tienes que agregarle obviamente el consumo de conectarlo al a la electricidad, ¿no? Entonces, eso es algo que también se va a ver afectado bastante. También se va a dar obviamente el uso de electricidad con el natural, pero creo que el fin del árbol natural creo que va a ser mucho más eh, beneficioso, entre comillas, para este clima cambiante. Entonces, que en conclusión, eh, yo creo que lo interesante es, como bien dice, ¿no? Si talas un árbol, planta otro. Entonces tratar de repente orientar la compra a empresas que tengan ese perfil, a empresas que tengan esa visión, que lo hagan, que estén certificadas por eso, si es que quieres comprar un árbol natural. O quizás no tener árbol natural ni tampoco tener artificial e inventar algo, pero también quita un poco el espíritu navideño, el espíritu de la cultura, el espíritu que estamos viendo, y ahora con el tema del COVID, ese espíritu va a ser muy necesario. Entonces, yo, si me preguntas qué voy a comprar para Navidad, yo voy a comprar el natural, eh, pero siempre y cuando esta empresa no sea netamente mercantilista. Creo que hay leyes que protegen esto y que obviamente que si te vas a dedicar a este negocio, obviamente tienes un compromiso de replantar, ¿verdad?, en los campos de, de árboles de Navidad para que tengamos siempre un, un mejor mundo, un mejor planeta. En la actualidad recuerda que los árboles son pues uno de los mejores filtros para manejar el tema de la contaminación. Entonces es ahí que es muy interesante. Pero recuerda siempre, esta gente sugiere que, para resumir, que el tema hay que darle un mejor uso al árbol de Navidad una vez que termine la temporada. Si es que se puede, puedes consultar con un jardinero, etcétera, qué hacer con ese árbol. O inclusive hay máquinas lugares donde los destrozan y sale abono, o sale pedacitos vamos a decir, de acerrín. Eso se puede utilizar para la planta, entonces le das el proceso de vida que normalmente tiene. Entonces este es un interesante artículo entonces acerca de si es mejor comprar un árbol real o uno falso y cómo afectará esto nuestra huella de carbono y qué hacer. Entonces es una opinión muy personal, yo no soy científico, no soy jardinero, no soy agricultor de árboles, netamente estoy curando a manera de un pequeño reportaje en este episodio
esta situación que se presenta ya que se avecina la temporada navideña. Ok, que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Soy Juan Carlos, saludándolos de este episodio en Activist Planet. No te olvides de visitar activistplanet.org, y si te gustan los sonidos naturales, ya sea del mar, de los bosques, de las aves, visita también nuestro audio disponible, se llama The Originals of Activist Planet, donde podrás encontrar todo tipo de sonidos grabados por mí en los lugares que normalmente visito acá en el área de Massachusetts. Ok, que tengan todos buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Ho, ho, ho.